Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast que se llama Sin Pena y aquí estoy con Valeria Talavera y con Adriana Rubalcaba que me están acompañando porque hoy sí vamos a entrar verdaderamente así ya de fondo en contenido serio. ¿Cómo están, Valeria, Hola, Adriana? hola, muy bien. Felices de estar aquí. Hola, hola, yo también muy contenta y en el segundo Episodio. episodio, así es que muy feliz y deseosa de escuchar pues un tema tan actual y de pronto también tan complejo, ¿no? Como es la identidad. Y hoy Así es. entramos con todo, padre, ¿o no? Hoy estamos con todo y efectivamente vamos a hablar de la identidad que es el corazón, o sea, y la identidad es algo tan central, es algo tan importante. Yo quería hablar, estaba pensando cuando estaba preparando el podcast que el demonio, cuando tentó a Jesús, las tentaciones iban a su identidad. Fíjense, Uf. así de central es Ujú. la identidad. O sea, el demonio iba, hay que ver que el demonio es atrevido, ¿no? Porque al mismo Hijo de Dios al Lo mismo Hijo tentó. de Dios lo tentó. Es que hay que ver lo bueno en todo, hasta el de... Ay, no, no. No, ya, un chiste, perdón, pero voy a contar un chiste rapidito. Es un chiste que es verdad. Es en un monasterio en Austria, había un hermano, un padre, un monje, que era muy santo, ¿no? Entonces el monje Bernard. Entonces él tenía fama de que nunca había hablado mal de nadie, o que nunca hablaba mal de nadie, pues. Entonces los otros monjes dijeron, eso no puede ser, eso es mentira, eso vamos a, vamos a agarrarlo, vamos a demostrar. Entonces lo esperaron un día y llegó el hermano Padre Bernard, dice, oye, ¿cómo estás? Mira, una pregunta. ¿Qué piensas tú del demonio? Y se queda pensando y dice, trabaja, trabaja, trabaja. Es diligente como ningún otro. Perseverante. Así que bueno, hay que ver lo bueno y lo positivo en todo. Y Así sí. que, pero bueno, para lo que íbamos diciendo, que el demonio tentó a Jesús en su identidad, porque cuando estaba en el desierto le dijo, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas rocas en pan, entonces lánzate de la torre, entonces arrodíllate entre mí, pero la tentación era contra la identidad, porque es el corazón, y el demonio sabe que si le llega ya al corazón, le llega todo. Qué fuerte eso. Y también pienso, o sea, si el demonio se atrevió a hacer eso con Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué Así nos es. espera? No, no, Así que no, sí, sí, sí. A ver, no sé. No, padre, lo escuchamos, lo escuchamos. no, Adriana, ¿qué ibas a decir? No, 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 lo que pasa es que el tema de identidad, así la palabra identidad, creo yo que ha tomado mucha fuerza últimamente, ¿no? Para bien o para mal, pero como que antes no era algo cuestionable. Igual y Valeria, creo que ya está a ti, Valeria, te ha tocado vivir con el tema de identidad, ¿no? Desde En la que, crisis. ajá, exacto, pero padre, ya sabemos aquí que la edad, usted es el grande. Nosotros somos las pequeñas, pero Claro, qué buen chiste, ese te quedó no, buenísimo. pero es que de verdad, antes no era tema. O sea, no era No tema la era, identidad. Entonces, bueno, pero a ver, era tema, yo creo que estaba más como escondido. exacto, no era algo que tuviéramos frente a Hoy puesto sobre es la mesa. abierto, Ah, hoy es un exactamente. tema Ujú, abierto, o sea, mira, y hay que aceptar todo, todo, sí. no se puede decir nada, y bueno, y es efectivamente, es como el tema, ¿no? Porque Ujú, como que hay una cultura, lo que llaman aquí en Estados Unidos mainstream, como Mm. que lo más, vamos a decir, como que lo más oficial o lo que más se ve en los medios de comunicación, por ahí, que es que todo, prácticamente todo está bien, que no se puede discutir sí. nada, es un tema más ideológico y efectivamente hay muchas personas que se sienten incómodos también con esas ideologías, pero muchas veces son hasta perseguidos, o sea que si tú dices algo, realmente corres el riesgo de perder tu trabajo. Hay psicólogos que, mira, yo conozco un psicólogo que me dijo, padre, si, por ejemplo, alguien viene a mí y me dice, yo quisiera revertir la atracción al mismo sexo, si yo lo empiezo a ayudar psicológicamente, corro el riesgo de perder mi trabajo, Sí. incluso si la persona
si la misma persona es la que está pidiendo eso? Entonces, se ha vuelto un tema muy ideológico, pero Adriana, yo creo que antes era un tema que estaba como por debajo, pero sí estaba como presente y lo que era más bien era como mucho miedo. Yo no sé, o sea, yo crecí en los 90, prácticamente, bueno, yo nací en el 84, crecí más en los 90, en los inicios del Ya, 2000. híjole, Daddy, ahí ya ni cómo hacerle. Yo no voy a preguntar cuándo Exacto. naciste tú, pero yo sí estoy diciendo. Somos Y, de otra época, eso sí. o sea, si, por ejemplo, todo el tema, es que bueno, ya vamos a hablar del tema de la homosexualidad, por ejemplo, que es un tema que se hablaba, pero como con un, eh, como con un miedo, como con un, bueno, insultos, o sea, era como muy agresivo en contra, ¿verdad? Ujú, Pero por debajo también pasaban muchas cosas, pero no era público, no era abierto, porque, bueno, uno sabe como sacerdote que en temas, o sea, no solo de confesión, sino que son temas de abuso que no solo en la iglesia han sido muy fuertes y hay que empezar Claro, diciendo claro. ese mea culpa que es verdad, la iglesia ha tenido problemas muy serios de abuso sexual y que es un tema importante de afrontar, de hablar con toda claridad y de decir, se manejó mal, también el entendimiento que teníamos de los abusos no era, era muy limitado, o sea, no, prácticamente no entendíamos todo ese tema, pero para mí es un indicador no de solo la iglesia, sino de toda la cultura, ujú, porque en toda la sociedad había este problema serio de, de, de abusos y también de homosexualidad, que era una cosa más atrapada, más por debajo, más escondida, pero existía. Entonces, ahora lo que pasa es que normalmente hay un péndulo, ¿no? Si uno está de un lado, después el pendulazo va para el otro Sí, lado. Entonces, ahora estamos en el otro lado, que es más abierto, pero también ideológico. Las dos son ideológicas, porque ninguno está yendo al corazón del problema, sino que es del miedo a la afirmación ideológica, donde ya tú no puedes dialogar. Muchas veces por ejemplo, se dice, no, es que la ciencia, y resulta que podemos hablar de eso también, que la ciencia no sostiene para nada toda la teoría de LGBT que precisamente va a la identidad. Pero eso de ujú. que uno nace así, eso eh, no está apoyado por ningún dato científico. Al contrario, todos los estudios de genes han demostrado que no hay ninguna relación entre el tema. Entonces, yo creo que es más bien un tema psicológico, un tema espiritual, pero es el corazón, es el tema de la identidad. Y en cuanto a sexualidad, nos llega mucho, así que yo creo que estamos empezando bien, o sea, estamos empezando con todo. Sí, 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 con todo. Y creo que también, o sea, las preguntas o las dudas, las crisis existenciales y todas esas cosas por las que pasamos, sobre todo, o sea, cada vez más, creo, empiezan con ese como, esa poca claridad o poca convicción o ese desconocimiento de quién soy. O sea, por qué existo, quién soy y para qué, ¿no? Efectivamente. También qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cuando eso no está claro y cuando uno no tiene también como modelos claros a seguir, empieza a surgir la confusión, ¿no? Sobre todo en sí. los años de adolescencia, inicio de la adolescencia, es como cuando uno va formando su identidad, empieza a decir, bueno, esto es lo que yo quiero ser, este es mi modelo de vida, y es importante tener buenos modelos de vida. Hoy, bueno, se habla mucho de crisis de la masculinidad, que no Ujú. hay modelos también. Yo creo que también de la feminidad, igual, o sea, Uf, sí. es un tema que es transversal, a todos nos toca. Ahora, una pregunta para las dos, porque aunque ya la estamos respondiendo, pero, Ujú. o sea, ¿qué manifestaciones concretas estamos viviendo hoy que nos hacen, que nos obligan prácticamente a profundizar más en este tema? Yo creo que justo con la pregunta que lanzaba Valeria de quién soy y ese cuestionamiento filosófico, ¿no? Tan auténtico del ser humano, como no hay una respuesta porque estamos tan bombardeados, creo yo que estamos tan bombardeados de tantas cosas que es muy fácil perdernos.
y de pronto pierdes hasta la noción en ese péndulo. Me encantó pensarlo así porque a veces en ese péndulo del blanco y el negro te pierdes en los grises y no encuentras como ese punto. Y responder, las generaciones sí están muy marcadas en cuanto al tema de ideología, identidad. O sea, creo que sí están como más marcadas y cuando quieres dar como una postura o dar tu criterio en tu péndulo, te encuentras con que a lo mejor a quien le estás hablando está en la otra orilla y llegar a un punto de entendimiento se me hace que es uno de los retos que tenemos hoy. O sea, creo que Sí. también ese es uno, o sea, en mucha parte este podcast tiene ese sentido. O sea, es como yo te quiero responder desde una verdad independientemente en tu postura del péndulo que te está tocando vivir por la realidad en la cultura en la que estás inmersa. Porque Mm. es muy complicado ver la verdad cuando el mundo te grita muchas mentiras. Se me hace, yo estoy hablando como mamá, a lo mejor estoy hablando de la postura de No, no, mamá, no, está bueno. ¿no? Porque yo pienso en mis hijos y me encantaría que pudieran tener como toda una claridad. Sé que la tienen que descubrir y sé que no va a ser fácil, pero parte de nuestra responsabilidad es mostrarla sin que caigamos en la imposición de una orilla de péndulo y que ellos tengan que defenderla desde la otra orilla. Ah, ya no sé si mis Sí. abuelas, pero bueno, esa era No, la yo creo que idea. se entendió bastante bien. Sí, Lo de la creo, imposición es clave. Ujú. y no, y el punto, o sea, creo que el punto de lo que dice Adri es entender que hay una verdad y punto, y, o sea, y como que la verdad existe, está clara, digamos, o sea, tal vez está un poco escondida entre confusión, ideologías y tal, pero no, o sea, no existen varias verdades. O sea, algo que yo veo en mi generación y los que vienen atrás, o sea, los más chicos, digamos, es que todo el tiempo estamos como tratando de, primero que hay falta de sentido y falta de propósito, o sea, es como, ok, existo. ¿Para qué? O sea, por ejemplo, pienso, no sé, en chicos como de la de mi hermano, 25 o 24, que es como, yo no pedí nacer. O sea, tipo, ¿por qué Sí. estoy acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué me mandaron a un mundo como tan complicado donde encima tengo que trabajar yo para... O sea, no sé, como es algo muy... Por lo menos yo nunca me lo había planteado, pero hablando con otras personas que sí tienen esa como... Esa pregunta es como, no, o sea, claro, nunca lo había pensado. O también como que este intento de construir tu identidad en base a otros. O sea, yo soy esto porque esta persona o esta situación o este trabajo o este contexto me da ese valor a mí. O sea, si yo tengo un buen trabajo, mi identidad se construye alrededor de lo que Ujú. valgo para el trabajo. Si yo tengo una buena relación, mi identidad se construye en tanto a cuánto mi novio me trata bien o me trata mal. Si yo vengo de malas relaciones, por ejemplo, amorosas, entonces significa que yo tengo menos valor o mi identidad también se... O sea, como creo que estamos en un momento en que la identidad propia se construye basada en otros y en situaciones externas en vez de en la verdad de nosotros mismos. Y creo que ahí es cuando entramos en crisis porque nada de lo que nos rodea ahora está saludable o sano o en la verdad tampoco. Entonces, ¿a qué nos agarramos si es que no hay nada firme, digamos? Lo ¿No? bueno es que en este podcast tenemos diferentes generaciones, entonces ya podemos entender desde un Sí, punto de vista maravilloso, de sí. los más jóvenes y bueno, y de todos los demás, ¿no? Bueno, una cosa, Valeria, ahora que hablabas de la verdad, eh, o sea, la verdad yo creo que es más grande, es importante como que también recordar que es más grande que nuestra mente, o sea, nosotros no Nuestra vamos, capacidad. si nuestra capacidad de, no, nunca vamos a abarcar toda la verdad, o sea, nunca vamos a llegar Ujú, al momento, ah, ya lo entendí todo, o sea, eso no existe, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ah, conocemos una parte, pero de repente otras personas están viendo otra parte y las dos son verdaderas, pero hay que como que saber identificar, bueno, de lo que tú me estás diciendo, qué es algo que tú filtraste por tus Ujú. filtros mentales y estás entendiendo más bien una percepción de la realidad que lo que es la realidad, para ver como que poner las piezas juntos o que en lo que tú dices hay esto de verdad, ¿no? En lo que tú dices hay esto de verdad. Y como que poniendo las piezas juntas formamos
como el panorama más grande o the big picture, como dicen en inglés. Sí. Sí, no, y súper importante, creo, que diga eso, porque también siento que incluso en las personas, o sea, cuando nosotros nos equivocamos y nos vamos al, no sé, por ejemplo, al lado de el pecado o de alejarnos de Dios o lo que sea, de alguna forma también estamos buscando esa verdad, pero la estamos buscando en otro sitio que no nos está llevando. Entonces, como que, o sea, saber que todos estamos como buscando esa verdad, aunque puede ser un Así poco es, equivocado a veces. así es. Entonces, bueno, vámonos al asunto, vámonos aquí al grano que es identidad. Entonces, primero, ¿de dónde viene la palabra identidad? ¿Qué significa? ¿Ok? Identidad viene, me gustó mucho cuando empecé a entender la etimología de esta palabra, es decir, de dónde viene la palabra. Viene del latín, es una palabra en latín que se dice idem. Idem simplemente significa lo mismo. Ujú. ¿Ok? Entonces, identidad viene de idem, idem, porque en latín se usan siempre como que la misma palabra dos veces, o sea, no siempre, sino a veces, algunas expresiones se usa la misma palabra dos veces, como idem, idem. Entonces, idem, idem, es como que yo diga, idem una cosa, idem la otra. Estoy diciendo, son lo mismo. La manera de Ok. decirlo es, idem una cosa, idem la otra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es lo mismo? Bueno, la percepción que yo tengo de mí mismo, ¿ok? Es lo mismo a quien yo realmente soy. Ok. ¿Ok? Entonces la La identidad, percepción que yo tengo de mí mismo es lo que, a ver, otra vez, padre. La percepción que yo tengo de mí mismo es, lo que yo realmente, o sea, quien yo realmente soy. O ok, sea, percepción y realidad son lo mismo, digamos. Percepción y realidad son lo mismo. Cuando no, percepción ujú, y realidad coinciden, entonces mi identidad es verdadera. ok, Ok. porque ajá, si me quedo solamente con percepción, ahí estamos entrando en los temas actuales de ideología, ¿no? Exactamente. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Que el contexto filosófico un poco es, en el posmodernismo en el que estamos viviendo, eh, hay un poco de relativismo. ¿Qué significa? En el fondo, perdimos la confianza en que se pueda conocer cualquier cosa de la verdad. Entonces, cuando tú pierdes la confianza de que no podemos llegar a conocer nada de la verdad, que por cierto no es algo nuevo, eso ya habían algunos griegos que los creían y o sea, toda la vida han habido personas que como que dudan. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no es tan sencillo, o sea, que no es tan fácil, que nos podemos equivocar, tenemos errores. Pero una cosa es decir, tenemos errores y otra cosa es decir, no podemos conocer Ujú. absolutamente nada de la verdad. Son dos cosas diferentes. Cuando uno piensa, no podemos conocer absolutamente nada de la verdad, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es, bueno, la percepción, más nada. Entonces, básicamente, lo que tú piensas que eres, ahí se queda. Eso Esto eres. nadie Ok. lo puede discutir, Ujú. nadie puede decir que no. ¿Por qué? Porque tú no sabes si es verdad o no. Esa es la premisa de fondo es, nadie puede saber si lo que tú piensas es verdad o es mentira. Cuando tú piensas eso, básicamente lo que tú piensas nadie te lo puede discutir, ni nadie puede decir que es mentira, ni nadie puede decir nada porque es lo único, como que hasta ahí llegamos. ¿Me explico? Sí. Sí. Ahora, yo quiero entrar ahora, porque un poquito la estructura de este programa es en partir de la realidad. No, nosotros no queremos, ¿verdad?, hacer una cosa muy abstracta, muy filosófica, no, o sea, queremos partir de lo que estamos viviendo, de lo que la gente vive, de lo que tú y nosotros vivimos, para llegar a una claridad, una respuesta más clara con la ayuda de Juan Pablo II y sobre todo, por supuesto, del Espíritu Santo. Entonces, hay algunas circunstancias actuales que la gente vive que hacen que este problema sea más intenso, más complicado. Y yo voy a poner tres cosas que brevemente queremos comentar, porque la verdad Ujú. es mucho, pero sí, brevemente lo comentamos, que son la soledad, la soledad, el aislamiento y la vergüenza. Mm. Ujú. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la soledad. Yo estaba preguntando ayer a mi cuñada, tengo el podcast mañana de la identidad y tengo que hablar de esto, y me dice, ¿qué digo de la soledad? Y me dice, esto,
el teléfono. Ahí Mm, se los dejo. ¿Qué me dicen? sí. O sea, por lo menos a ver, yo creo que no hay nadie de mi generación y más chicos que no tenga, o sea, que no viva y dependa del celular. Y incluso tal vez la forma en que más palpable lo he visto yo es como em, cada vez más las redes sociales están creadas o se están construyendo para construirte un mundo fantástico dentro de tu celular y te alejan por completo de la realidad. O sea, es increíble cómo uno puede pasarse 6 horas Sí. scrolleando en TikTok o en Instagram, tirado en su cama, absolutamente solo, sin interactuar con ninguna persona real y no tener, o sea, es imposible que eso no tenga consecuencias. Exacto. A ver, yo ahorita pensando también en este tema del celular y de las redes y del pertenecer, y a lo mejor suma también un poco al aislamiento, si no perteneces, si no formas parte y o sea, es como esa necesidad de no experimentar esa soledad, ¿no? O sea, de querer y además de que el celular o todo lo que te aleje de estar como en introspección, en reflexión, en esa profunda conexión con Dios, porque también ahorita que pensaba yo de soledad, las personas que conozco que expresan que es que no, yo me siento muy solo, yo me siento, generalmente son personas que no tienen creencia de Dios o de María, que no creen en los santos, porque eso al final te da como esa certeza de decir, a lo mejor estoy solo físicamente, no tengo a nadie. A lo mejor ya vivo solo, pero yo sé que estoy acompañada, yo me siento protegida y acogida. Y también esa ausencia te hace vivir una soledad muy dolorosa. Es como si yo estuvieras, ahora sí literal, ¿no? Pues en esa soledad. Pero también creo que va como acompañado, ¿no? De pronto el celular también te lleva a eso, más allá del mismo aparato, te va jalando como a esa ausencia de. Y también creo que lo peor es que te crea la ilusión de que no estás solo, pero en realidad sí Sí, estás solo. O exacto, sea, como que exacto. te engaña, porque no, o sea, en ningún momento después de estar 7 horas scrolleando en redes vas a decir, wow, estuve súper solo 7 horas. O sea, no, Ujú. tuviste la ilusión de que interactuaste con un montón de gente, escuchaste un montón de gente, te acompañaron 1000 personas, pero en realidad es mentira. Exacto. Así que si estás escuchando este podcast, no estás solo. No estás Ujú. solo. Porque, Estás con nosotros. pero gracias por prender el celular y escuchar. Solo puedes escuchar el podcast, no scrollees 7 horas. No, realmente yo creo que es como una paradoja que algo que supuestamente existe para conectarnos, al final termina por aislarnos más, ¿no? Y es bien interesante y efectivamente, o sea, yo mismo, ¿cómo se dice? Lucho con el scrolling. O sea, yo a veces digo, bueno, ya, porque como que a veces te descansa, te olvidas de todo, te ríes. Yo tuve que Ujú. poner un límite en mi celular Sí. de 15 minutos de YouTube y de Facebook, que es la única red social que tengo. Y, y después de 15 minutos se bloquea y yo no hay nada porque yo no tengo la clave. Le dije a otro padre, ponme tú la clave porque, o sea, no, es que si Padre, la pues no tengo vas yo. a poder escuchar nuestro podcast. No, O pero sea, Spotify un sí día, tengo. 15 minutos durante cada día, te lo vas a aventar en una semana. No. Bueno, yo tampoco escucho mucho mi propio podcast, ¿sabes? Ah, ya sé. Bueno, porque me aburro. Ay, no, ay, no, en este no se van a aburrir. En este no se van a aburrir. Entonces, bueno, el Exacto. hecho es que la soledad es un problema real. Yo no sé cómo esta cámara se cambió. Bueno, X, lo pongo aquí ya. La soledad es un problema muy real y no es lo mismo soledad que aislamiento, porque fíjense, hay veces que uno se siente solo, como decía Adriana, por ejemplo, sí, que por cierto, Adriana es familióloga y ella atiende personas, o sea, no es que él está hablando de que me parece, sino es de experiencias de personas que realmente atiende, ¿correcto, Adriana? Sí, 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 Ok, sí. ok, eso para aclararlo. Entonces, el aislamiento es cuando ya yo
tomo la decisión porque, por ejemplo, una cosa es como cuando yo estaba en Alemania, que visitaba muchas personas, muchas de las Ujú. personas eran viejitas que estaban en su casa y la verdad tenían, o sea, estaban muy bien de la cabeza, o sea, yo creo que es esa generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, Sí, entonces son muy fuertes, ¿no? Y, o sea, eran muy tierra a tierra, sabían como que muy prácticas, sabían como que tenían una percepción de la realidad muy tierra a tierra, o sea, muy realista, muy práctica. Eh, Eso es diferente, o sea, eso es diferente a que yo voluntariamente me aísle. ¿Me explico? O sea, una cosa es, sí. por ejemplo, alguien vive solo porque, bueno, porque ya le tocó, vive solo, no tiene nadie y vive en una soledad, vamos a decir, más físicamente hablando. Pero cuando las personas ya se empiezan a aislar, y yo mismo a veces lo experimento, yo a veces llego del trabajo, de actividades y tal, y llego a la comunidad y, oye, lo que quiero es como meterme en el cuarto un Ujú. ratico, pero te hace reflexionar este fenómeno del aislamiento que es voluntario, o sea, donde yo me aíslo libremente y después me siento más solo. ¿Qué es eso? O sea, como que por qué a veces uno se aísla cuando en realidad la llamada fundamental del ser humano es a la comunión, o sea, lo que en verdad nos llena de vida, de alegría, de paz, son las relaciones que tenemos. Entonces, ¿por qué a Ujú. veces yo voluntariamente casi que voy a cortar esas relaciones? ¿Qué creen ustedes? A ver, bueno, aquí a ver, me surge la duda, a ver, el aislamiento. Como el ejemplo que pusiste, ¿no? O sea, vas a la comunidad, estás con muchas personas y de pronto te gusta ese, como llegar y en tu espacio, estar contigo, ¿no? Y otra cosa es que te aísle, que las personas ejerzan en ti o te separen del grupo. ¿Se vive de diferente manera? Es duda. Sí, claro, una cosa es cuando la decisión viene de mí Ajá. y otra cosa es cuando la decisión viene de alguien externo a mí. O sea, Ujú. cuando me excluyen de un grupo, bueno, ya eso es otro tema. O sea, ya es, ya ahí tengo que ver cómo resuelvo. Pero no, yo lo que estoy hablando es de cuando uno voluntariamente decide Decide aislarse. Cortar, aislarse. como cortar vínculos, cortar. Yo tenía, bueno, yo conozco una persona como muy cercana que, y creo que, bueno, que yo, o sea, no es la única persona que conozco, yo creo que esto pasa mucho que, no sé, empieza a construir como relaciones buenas, tienes un buen grupo de amigos, amigos cercanos, que tal vez incluso como te llevan a Dios, empieza a construir ese círculo social que te sostiene, que puedes confiar. Y poco a poco tú también te vas encontrando a ti mismo como con un poco más de libertad. O sea, con este amigo yo puedo ser yo mismo, con Sí. estas personas yo me encuentro, bla, 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 bla. Pero llega un punto en el que por ejemplo, algo que pasa mucho, se cae en algún pecado grave, por ejemplo, o uno está luchando con no sé, sí, como el peso de haber vivido muchos años en algún pecado o lo que sea, ¿no? Uno está como en esa lucha siempre del hombre viejo y el hombre nuevo, y en el momento en el que se cae, en vez de levantarse y decir como, bueno, me caí, ya está, me paro o sea, y vuelvo a empezar como que la vergüenza, sí, como sentirse que uno se falló a sí mismo, tal vez a Dios, tal vez a alguien, hace que en vez de levantarte y salir, te quedes y cortes, ¿no? Entonces, yo por lo que, o sea, lo que veo es que tal vez la vergüenza y puede ser un poco también de como ese orgullo, que al final creo que son Ujú. fruto de, o sea, del pecado y del demonio, em, como que te hacen quedarte en el aislamiento porque sientes como yo no merezco tener o esta relación o estas amistades o no merezco, no sé, volver a Dios o no merezco bla, bla, bla porque no me da vergüenza, ¿no? Entonces esa es como la mentira que te hace cortar esas relaciones y eso bueno en vez de pararte y salir, que al final lo único que te lleva es a
sentirte más solo, más culpable, más avergonzado y no salir de ahí, ¿no? Ujú. Yo estaba pensándolo también como desde el punto de vista como psicológico y de un tema como también de autoestima, que al final no podemos dividirnos entre lo que somos, o sea, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, ¿no? Entonces, como esa visión de la mente. Cuando tú comienzas a aislarte, justo también por lo que Valeria comentaba, ¿no? Por esa sensación de no pertenezco, de no quiero, también es un tema que impacta mucho en la autoestima. Entonces te empiezas a hacer más chiquito y tu percepción de ti mismo es como, ¿para qué digo esto si a nadie le interesa? ¿Por qué voy si les da lo mismo que yo vaya o que no vaya? Y el hecho de que tú te empieces a aislar sufres temas psicológicos y está como muy demostrado, somos seres sociales, somos seres para vivir en relaciones, ¿no? Nos crecemos a través del otro y nos fortalecemos y de hecho los dones y los talentos también cuando los pones al servicio del otro, pues es cuando se magnifican. Entonces, cuando tú te aíslas, todo eso no nada más no crece, sino va de bajada y Mm, empieza a haber como una muerte espiritual, una muerte mental, una muerte física incluso, porque un cuerpo que no se mueve y un cuerpo que no contacta es un cuerpo que va a la baja. Entonces tiene muchas implicaciones, como que ahorita o sea, empecé yo a verlo como desde mi área y dije, es que implica y justo a lo mejor también es un síntoma que se detecta muy fácilmente cuando una persona va y asiste, a ver, platícame, y cuando tú detectas en alguien que tiene un aislamiento, por decisión propia, pero sin embargo, como con todos estos tintes, también podríamos estar hablando de un tema ya de depresión o no sé, es que tiene muchas sí, vertientes. Vemos cómo está todo interconectado Sí, y fíjate, Valeria, ahorita tú dijiste la palabra vergüenza, que era la tercera de la que íbamos a hablar, entonces vemos cómo esa conexión realmente existe y como estaba explicando Adriana, que uno puede entrar en un ciclo, como en un, sí, como en un bucle que un va como de bucle. va hacia abajo, ¿no? eh, que no acaba. eh, Ujú. exactamente. Entonces, yo quisiera explicar ahora el tema de, porque ese bucle baja es lo que yo llamo la estrategia del demonio. Esto lo escuché en un padre en un curso de teología del cuerpo para sacerdotes en Miami, no, mentira, en Orlando. Y la verdad, muy iluminador. Y esto se lo he enseñado yo a varios jóvenes porque me parece que cuando uno lo entiende, da mucha luz. Entonces voy a ver si puedo. Ven aquí la Sí, pizarra. Momento, sí. Ok. profesor. Momento, Sí, profesor. perfecto. Ok. Entonces, entonces, No venía preparado, pero con toda y dale. pisada, guau. No, claro que sí. Muy Ok. bien. Entonces, lo voy a poner negro, porque es de la muerte. Esto es lo que, Ay, Valeria, pones el drama. música de Tun, tun, suspenso, por favor. tun. El drama. Ok. Entonces, esta es la dinámica del demonio. Voy a poner aquí, demonio. Es así. El demonio es el príncipe de las Mentiras. mentiras. Así es. De la mentira viene el miedo. Del miedo viene, bueno, bueno, perdón. Es que es No, este vergüenza, profesor. No, malazo, pero es No lo es que de hay. fiar. No sé por qué yo no veo miedo. O sea, veo no sé si tú, Valeria, o sea, es la luz, pero la palabra miedo yo no la alcanzo a ver. está borrada, Está pero es la borrada. luz, es Ah, la es la luz, luz, déjame Es la luz. quitarla un Ajá, poquito. muévela, Ajá, ahí exactamente. está. Ahí está, sí, para Ok. que se Muy alcance a ver. bien. Y aislamiento es la última. Es decir, el objetivo del demonio es que nos aislemos. Ok. Como Ah, cuando uno ve, por ejemplo, tipo National Geographic, que ves el león cazando la paca de cebras, ¿no? Lo que quiere es aislar a una ujú. para agarrarla. Mm,
Y así funciona el demonio. En el momento en que él lo que quiere es que nosotros nos aislemos, que no nos sintamos miembros del cuerpo de Cristo, que no nos sintamos apoyados por una comunidad que nos ama incondicionalmente, porque en ese momento es cuando somos víctimas, somos débiles. En el momento, Vulnerables. ajá. Entonces, pero esta es la dinámica del demonio. Mentira, miedo, vergüenza y aislamiento. Ahora, la buena noticia es que hay una dinámica del Espíritu Santo. Eso, Y le voy a poner en rojo porque el Espíritu Santo es fuego que da vida. Por supuesto que comienza con la verdad. El Espíritu Santo nos lleva a la plenitud de la verdad. Es una verdad del amor incondicional de Dios que nos llena de valentía. Voy a poner aquí valentía. Esa valentía nos lleva a, se puede decir, ahorita muchas personas lo llaman como vulnerabilidad, ser vulnerable, pero el mm, tema es, porque se puede entender mal, porque ser vulnerable puede ser malo en una situación, Ujú, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando alguien encuentra a alguien en confianza, una persona que realmente me sepa acoger, me sepa recibir, recibir. Ujú. con la que yo me pueda abrir, o sea, con la que yo pueda contar, mira, esto es realmente mi interior, esto es lo que yo estoy viviendo. Entonces voy a poner apertura, voy a poner apertura. Y el Espíritu Santo al final de todo nos lleva a la Comunidad. comunión. Ah, comunión, casi. Así es. Sí, exacto. La comunión, fíjense que la comunión no es, todo el mundo dice, que fui a recibir la comunión, pero es más profundo porque significa que estoy unido a Cristo y uniéndome ujú. a Cristo estoy unido a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. No estoy solo, estoy profundamente acompañado en lo más íntimo de mi ser, porque el Espíritu Santo crea esa unión, esa unidad de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, es una dinámica que es totalmente contraria a la dinámica del demonio. Ahora, como el tema de hoy es identidad, en realidad estamos hablando de las mentiras de identidad. El demonio cuando ataca lo más profundo, ataca la identidad. Y su estrategia son siempre las mentiras, que son mentiras que son medias verdades, ¿no? Porque mitad verdad, mitad mentira, ahorita lo vamos a ver. Con esa mentira te lleva al miedo, te lleva bueno, al miedo que es cerrarse, ¿verdad? Cerrarse en uno mismo. El miedo me lleva a cerrarme en uno mismo. Por eso es que dicen, el miedo es un mal consejero. Normalmente el miedo, Ujú, cuando uno obra por miedo, quizás hay un miedo que es bueno, que es saludable, que es el miedo, oye, veo un tigre y salgo corriendo, ¿sabes? Ujú. Pero, supervivencia, ¿no? El sí, miedo de exacto, supervivencia. exacto, eso es un instinto natural. Pero cuando el miedo es un miedo que me bloquea y que no me permite actuar en libertad, ahí yo tengo que invocar el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Ok. Y ese es el Espíritu Santo me lleva a superar ese miedo con toda la fuerza del amor. Dice una de las cartas de Juan que cuando el amor es perfecto, el amor expulsa todo el miedo, pum, lo saca para afuera porque es más poderoso. Y ese es el miedo del Espíritu Santo que me dice, no, tú eres bueno, tú realmente eres amado incondicionalmente, tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, tú no tienes que temer, tú adelante, ¿no? Y me lleva a ese momento de apertura que en el fondo me lleva a la comunión. Un momento privilegiado, un lugar privilegiado para hacer esa apertura es, por ejemplo, el sacramento de la confesión, que es un lugar seguro. Normalmente, la verdad es que, bueno, uno a veces escucha historias tristes de sacerdotes que nos transmitieron esa misericordia del Padre, pero normalmente el sacramento de la confesión es un lugar muy seguro porque, bueno, está protegido por el sigilo sacramental, ahí no se puede Ujú, decir nada, y es Ujú. como que un primer paso de apertura donde yo puedo por lo menos contar los problemas a alguien. Cuando yo me cierro, lo tengo todo en mi cabeza, eso es lo peor. Y cuando uno quiere resolver todo uno mismo, entra como en un loop
que es el loop que te lleva para abajo. Quieres resolver todo por ti mismo. No, es abandonarse a Dios, es decir, necesito ayuda, pero Dios es bueno, Dios me va a ayudar, Dios va a poner personas en mi camino que me van a ayudar a abrirme a salir adelante y a mostrarme la verdad de quién yo soy. Ese es un tema, por ejemplo, con las redes sociales, vamos a poner Instagram, que tú estás viendo ahí el otro en las vacaciones, el otro pone la comida, el otro pone en un yate, el otro no sé dónde. Entonces uno empieza a compararse, oye, ¿será que...? Resulta que cuando tú hablas con esas mismas personas de verdad, no, los dramas que tienen en su vida. Entonces es falso, ¿entiendes? Entonces, pero por ahí es fácil que entren las mentiras, esas mentiras del demonio. Oye, tú no estás a la altura, tú no eres como fulano, Ujú. tú no te ves como el otro, o tú no tienes tanto dinero, todas esas cosas que son mentiras de identidad, eh, que en el fondo el demonio quiere que entres en ese círculo de la muerte, pero Sí. no, nosotros estamos en el negocio de la vida y el Espíritu Santo es el que más bien nos, nos busca donde estamos, encuentra donde estamos y de ahí nos, nos sube a la verdad y nos lleva a la comunión, esa comunión del Espíritu Santo que hablamos en la misa cada día. A mí me viene que en nuestro caminar o en nuestra historia de vida hemos caminado de los dos lados. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, si nos escucha alguien que se siente a través de la mentira, del miedo, la vergüenza y el aislamiento? ¿Cómo me voy a ir al rojo, al Espíritu Santo? Buena pregunta. No, porque sí, porque yo creo que hemos pisado los dos caminos Ujú. humanamente, ¿no? O sea, vas de un lado para otro y que queremos que permanecer en el rojo. Yo ¿Cómo le hacemos? estaba pensando, mientras el padre hablaba, nos iluminaba con su clase de demonio y Espíritu Santo. Yo, o sea, lo que pienso es que, primero que la realidad es que estamos en una lucha permanente, o sea, Ujú. estamos permanentemente llamados a vivir en el Espíritu Santo, pero el demonio, como decíamos al principio, no se va a cansar de querernos jalar y jalar y jalar a ese ciclo de todas las formas posibles. O sea, creo que lo primero es entender que la lucha es todos los días y que hay que elegir em, salir del ciclo todos los días. O sea, no es como que, pucha, yo viví en esto mucho tiempo, pero hoy me convertí, entonces ya por siempre voy a habitar Exacto, en el ajá, rojo en del el Espíritu rojo. Santo. Ujú. Creo que, o sea, ser conscientes de que depende de nosotros también, o sea, que el Espíritu Santo viene y nos da toda la gracia y nos pone a las personas y nos da las herramientas y las gracias y todo lo que necesitamos para habitar en Él, pero que al final es nuestra decisión elegir salir del ciclo del demonio para elegir el ciclo del Espíritu Santo. Creo que eso es clave porque yo he visto muchas personas que están en un momento como de mucho fervor, se convierten, entienden también como, sí, definitivamente como esto es algo que me tiene atrapado, esto es algo que me pasa. Incluso son capaces de ver como muy claramente el ciclo a los que el demonio los arrastra, pero de pronto por alguna razón, no sé. Piensa en mi hermano, por ejemplo, que mi hermano está como en ese proceso de voy, no voy, sí creo, pero no sé, y bueno, un día va y se confiesa como con mucho fervor y él está como, sí, ya decidí que no sé qué. Y al domingo siguiente hay un partido de fútbol a la misma hora de la misa. Entonces ya no va a misa porque prefiere quedarse en el partido de fútbol. Y claramente otra vez pierde la gracia. Otra vez ya no tiene ganas de ir a misa. Otra vez empieza con el tema de aislarse, depresión. Entonces, o sea, es como los regalos están ahí, la gracia está ahí. Pero tú tienes que tomar la decisión de caminar hacia eso. Entonces, como que siento primero, como que siempre es posible Ujú. salir de un ciclo a otro. O sea, no es como que estás atrapado en uno por siempre. Esa es otra mentira, yo creo, del demonio. Segundo, que uno tiene que decirle que sí a la gracia. Y tercero, que a veces la manera de salir es la más simple y lo que está muy a nuestro alcance, que es correr a la confesión y a los sacramentos. O sea, creo que ese es como el primer paso Paso. para salir de un ciclo a otro, ¿no? Así es. Y no significa que a veces no hayan personas que necesiten la ayuda psicológica también. O sea, yo les comparto, yo he tenido terapia también por años y me ha ayudado muchísimo. Porque
un error que hemos cometido también en la iglesia, también porque simplemente son cosas que vamos aprendiendo y vamos entendiendo mejor, es que no sabíamos distinguir como que los dos ámbitos, porque además que la psicología como tal es una cosa bastante reciente, es decir, como que la ciencia de psicología Ujú. moderna es bastante reciente, o sea, es el siglo pasado que empezaron a, como que a, empezaron como que a, y todavía se está tratando de entender las teorías, hay muchas teorías, muchas escuelas, Sí, y es como que todavía no se ha logrado una unidad en las diferentes escuelas psicológicas que hay, entonces, pero lo importante es entender que una cosa es el espíritu y los temas espirituales y otra cosa es la psique, la mente y los temas de salud mental. Y Sí, es decir, las dos cosas se complementan, pero no son lo mismo. exacto. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que el problema era que uno estaba en una depresión y el padre le decía, ve y reza 3 Ave Marías o reza más. O sea, eso no lo va a ayudar, eso no lo va a sacar de la depresión, ¿entiendes? Bueno, al menos que Dios haga un milagro, que si lo puede hacer, Claro, claro. siempre lo puede Y, hacer. y normalmente van de la mano, o sea, Sí, necesitas vida espiritual, necesitas estar en gracia, pero también necesitas ver a tu psicólogo, ir a terapia, o sea, no no, está, o sea, no tiene que ser una u otra, o sea, si te acompañas, exacto. si te Son las complementas, pues dos. la rueda no se poncha, ¿no? O sea, va en sí, vas Ujú, funcionando mejor. De la misma manera, hay temas espirituales que no le tocan a los psicólogos. O sea, hay Ujú. temas de cómo yo oro, de cómo mi relación con Dios, o por ejemplo, si alguien ha entrado a cosas más del ocultismo o de abrir puertas espirituales, el psicólogo, o sea, ahí lo tiene que mandar a un sacerdote, claro. dependiendo del caso, que lo pueda ayudar porque son temas espirituales. Entonces, ni espiritualizar lo psicológico, ni psicologizar lo Lo espiritual. espiritual. Mm. Ujú. Ahora, como esto es un podcast supuestamente de teología del cuerpo, así no Ahí, hemos ahí hablado. vamos, pero lo vamos entendiendo, padre, ahí Es vamos. que la verdad es que sin todo este contexto, yo creo que el contexto ayuda. Así que, pero muy bien, porque estamos en un punto en el que ya estamos buscando respuestas, ¿no? Ya sabemos que hay muchos Sí, problemas, que hay muchas interrogantes, pero vamos a buscar respuestas. Entonces vamos a ver qué, qué fue lo que dijo Juan Pablo II. Yo creo que ni siquiera lo hemos explicado aquí en el podcast, pero Teología del Cuerpo fueron 129 catequesis que San Juan Pablo II dio en Roma, en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, desde 1979 hasta 1984. Son catequesis, o sea, como que explicaciones, clases ujú. que él ya había escrito antes de ser papa. Cuando lo eligen papa, él dice, listo, eso en vez de publicar un libro, que es lo que él tenía pensado, él dijo, yo voy a empezar a hablar de esto. En el momento, sinceramente, nadie entendía, o sea, nadie entendió. Además que, vamos a hablar claro, Juan Pablo Es II complejo. es complicado, se habla complicado, usa muchos Círculos. términos filosóficos que la verdad uno no entiende y hasta los mismos que son académicos tienen que leerlo 3, 4 veces para Mm. entenderlo. Entonces se ha como que tardado el mundo en entender qué es lo que él quería decir, pero ahora que estamos entendiendo mejor la teología del cuerpo, que yo, por ejemplo, ya he tenido muchos profesores muy buenos que me lo han explicado bien, es como que, wow, qué luz tan grande, qué claridad, qué gracia de Dios es esto que es como que realmente viene a responder a los problemas que tenemos hoy. Entonces, él empieza, fíjense qué interesante, él empieza con el evangelio en que vienen los fariseos a preguntarle a Jesús sobre el divorcio. Y uno dice, ¿de verdad quieres empezar con ese evangelio? Resulta que sí, porque es en ese evangelio donde Jesús les dice, ¿qué dijo Moisés? Luego les dice, bueno, Moisés dijo que le dieran un acta de divorcio, no sé qué. Y entonces Jesús dice, miren, Moisés les dio eso por la dureza de su corazón. Pero, y aquí vienen las palabras importantes, al principio no era así. Entonces tenemos que entender que nosotros las experiencias que vivimos, esa soledad, esa vergüenza, ese aislamiento, son productos del pecado. Ujú. O sea, son cosas que no existían, no eran el plan originario de Dios, no era que viviéramos eso.
que estuviéramos en ese miedo o en esa vergüenza o que viviéramos aislados o con una cara por fuera y con otra música que va sonando por dentro. El plan original de Dios era todo en armonía. Había una armonía perfecta entre lo que tú pensabas, lo que tú decías, lo que tú hacías, y Ujú. había armonía perfecta entre Dios, que es el creador, y nosotros, que somos sus criaturas, y también entre nosotros los hombres. Bueno, había armonía perfecta, miren este milagro, había armonía perfecta entre el hombre y la La mujer. mujer, Eso ahí sí está. que es un milagro. Imagínense, Eso o ya es sea, palabras mayores. y también había armonía perfecta entre el hombre y la mujer y todo el resto de la creación, toda la naturaleza, Que este es los el hombre animales. originario. Esto es lo que Juan Pablo II llama el hombre originario. Es Originario. decir, Ujú. cómo, cómo era ese plan de Dios, es que Original. no vamos a entender dónde estamos ahora, si no vamos a cómo era al inicio. Tenemos que entender eso, o sea, cómo nos creó Dios al inicio y qué pasó para que lleguemos a donde estamos hoy. Entonces, como Jesús nos mandó al inicio, vámonos al inicio, que es el Génesis. Génesis. Entonces aquí tengo la Biblia de mi mamá. Me la Ay, es una Biblia. bordada, Mira, con bordado. Sí, es bordado, ¿no? sí, yo no sé, Bordado verde. no sé quién es, no, eso yo no sé, bueno, sí, pero es como un bordado verde, Ujú. sí. Bueno, no sé dónde lo sacó, pero este, pero vamos a leer el Génesis. Entonces, esto hay que leerlo es la palabra de Dios, es una palabra que nos ilumina, que nos da respuestas, que nos habla el corazón. Eh, Así que voy a empezar. Génesis 1, 1, en el inicio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, o sea, las estrellas. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, seguimos en el día sexto, atención, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y ya sabemos que en el día séptimo Dios descansó. ¿Qué resonó en su corazón mientras lo leíamos? Yo, bueno, leerlo, o sea, escucharlo, la perfección de la creación, ¿no? O sea, me impresionaba es cómo en un diálogo tan sencillo, tan corto, para la magnitud de lo que es o lo que somos, cómo iba hilando, ¿no? Hizo la noche, hizo el día y no sé, o sea, como la inmensidad. Dentro de pocas palabras se esconde una inmensidad que palpamos y que vivimos, ¿no? De la cual gozamos también. Ujú. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí. Yo creo que lo que o sea, lo que más me resuena es el saber que Dios nos pensó, o sea, que fue intencional, o sea, no fue Ujú. como, hoy día estoy aburrido, a ver qué se me ocurre, sino, o sea, fue yendo como paso a paso, contemplando, contemplando, y intencionalmente nos pensó como después de la inmensidad de todo lo que había creado, Ujú. como era, o sea, él pensó algo más grande que todo eso, que somos nosotros. Entonces, como que saber que estamos en la intención de Dios, como que recordarlo me da ternura, no sé. Sí. Otra cosa que digo que son palabras que lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Es a imagen y semejanza. Siempre, lo escuchamos desde toda la vida, ¿no? En nuestra fe católica. Pero ahorita el a imagen y semejanza, ahí se esconden muchísimas respuestas. O sea, ahí hay mucha respuesta y como que ahorita que la escuché dije, pues porque a veces nos complicamos tanto si no lo dijo y está escrito, pero andamos perdidos en esta búsqueda de cuando está escrito tan simple, a imagen y semejanza, ¿no? Parte de Así nuestra es. identidad de la que a veces se siente uno tan confuso o unas personas tan confusas, ahí tenemos respuestas. Entonces, qué bueno que introduces esto, Adriana, porque justo voy a lo que dice Juan Pablo II sobre esto, que es iluminador. O sea, es bastante revolucionario. Porque sobre estos 6 días de la creación, que se llama el Hexámeron, en teología se ha escrito muchísimo, desde el Ujú, inicio, desde los padres de la iglesia, pero Juan Pablo II empieza, o sea, trae una visión bastante nueva. Incluso varios dijeron, no, no puedes decir eso.
Y él dijo, sí lo puedo decir, y lo digo. Y hoy estamos Y, hablando de él. y hoy estamos hablando de él porque realmente está revolucionando toda la tierra. Entonces, él dice, si leemos bien, ese sexto día en el que Dios crea al hombre, que por cierto es el primer día, es el mismo día en el que crea todas las bestias, a los cochinos, a los monos, que nos también dice algo, o sea, como que tenemos algo en común, ¿verdad? Ujú, Con los animales. Pero, eh, dice Juan Pablo II, que si leemos con cuidado lo que dice, aquí está, en el sexto día. Y creo, versículo 27, estoy hablando, Génesis 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la tradición de la iglesia, muchos han interpretado esto antes como que somos imagen de Dios porque tenemos alma, tenemos espíritu, y eso es lo que nos diferencia de los animales. Eh, Podemos rezar, podemos hablar, podemos conceptualizar cosas que son espirituales, porque las palabras son conceptos espirituales, por eso los Ujú. animales no hablan, no tienen espíritu. Por eso nosotros hacemos matemáticas, por ejemplo, que es una abstracción total. La matemática es, por ejemplo, prueba para mí total de que somos seres espirituales, porque no, la matemática no existe en la materia, es una abstracción totalmente Guau, espiritual. ajá. Pero bueno, ya me estoy... ajá. Ay, no, pero Entonces, está Juan Pablo buenísimo, sí. II entonces, Juan Pablo, eso se ha interpretado en la iglesia como que somos imagen y semejanza, sobre todo por el alma y por el hecho de que somos libres, porque el alma nos da esa libertad y es esa conciencia y esa libertad que nos permite escoger ser libres. Eh, y las facultades del alma, que son la inteligencia y la voluntad, y muchos incluyen también la memoria, son lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Ok, hasta ahí nadie dice que no, o sea, hasta ahí todos vamos bien. ¿Qué es lo que dice Juan Pablo II que es revolucionario? Él dice, no solo el alma es imagen de Dios, sino también el cuerpo. Y por eso es que él empieza la teología del cuerpo. Ahora, fíjense cómo en el mismo Génesis ya nos dice esto, pero es que tenemos que leerlo con mucha atención para captar. Ese mismo versículo, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los Pues creó. creo. Como que a veces no nos hemos dado cuenta de que varón y hembra los creó está en la misma oración que a imagen de Dios los creó. No es, no son dos cosas totalmente separadas. Ah, una cosa es que los creó a su imagen y otra cosa es que los creó varón y hembra. No, lo que Juan Pablo II dice, el hecho de que seamos varón y hembra nos hace imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es trino, Dios es uno y es trino, es trinitario, es decir, Dios es comunión. Dios son tres personas diferentes, pero son el mismo Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, son tres personas diferentes que entran en comunión por el amor. Por eso dice, varón y hembra los creó. Somos diferentes, llamados a la comunión, llamados a entrar en la comunión por el amor, llamados a entrar en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por amor. Por eso es que también nuestro cuerpo, y específicamente nuestra sexualidad, es imagen de Dios. Cuando Juan Pablo II dijo esto, muchos teólogos decían, no, espérate, Ujú. ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo tú puedes decir que el cuerpo es imagen de Dios? Porque lo es. Y esto muchas veces, yo creo que si somos honestos, en la iglesia han habido periodos, ¿no? Olas. Y como que quizás una ola, más quizás a la Edad Media, tampoco soy muy experto, no quiero hablar como que el mega experto, pero mi percepción al menos de la historia de la iglesia es que sí, en la Edad Media hubo un renacer espiritual, sí es verdad, la teología era bellísima, uno lee Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, o sea, todos los teólogos medievales y la verdad son extraordinarios.
pero yo sí creo que hay que reconocer que faltaba un poco la dimensión corporal. Es decir, em, no es que la negaban, pero es que como que no le estaban dando la atención que también se merece. Quizás hoy estamos en el otro extremo, hoy es más como que lo que falta es más bien la parte realmente espiritual y no solo el sentimiento de espiritualidad, sino el Espíritu Santo, que es el Espíritu verdadero de Dios. Pero Juan Pablo II dice, el cuerpo pertenece plenamente a la teología. Es más, él dice una frase espectacular. Dice, desde que Dios se hizo hombre, porque es que eso es lo que hay que meditar, Dios tomó un cuerpo Sí. humano, y desde que Dios se hizo hombre, desde la encarnación, el cuerpo ha entrado a la teología por la puerta grande, dice Juan Pablo II. Entonces, el hecho de que seamos creados hombre y mujer es un signo es, es una imagen de Dios. Claro, no es que sin el hombre o que sin la mujer no seamos imagen de Dios, porque el hombre por sí solo es imagen de Dios en su mente, en su cuerpo, en su todo. La mujer por sí sola es imagen de Dios, es imagen de Dios en su mente, en su espíritu, en su alma, en su libertad, todo, en su cuerpo, todo. Pero dice Juan Pablo II, cuando el hombre y la mujer entran en esa comunión de amor, son más imagen de Dios, porque son la imagen de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense, uno dice, bueno, pero la Santísima Trinidad son tres, ajá, y Ajá. el hombre y la mujer son dos. Entonces, Sí. bueno, fíjense esto es, para mí me emociona, es espectacular. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, que es un amor tan fuerte que es una persona. Hay un padre de mi congregación, que es el padre Anton Folgerson, lo voy a decir. Él es fanático de la Santísima Trinidad. A él le pregunté, ¿cuál es tu santo preferido? Dice, la Santísima Trinidad. Y Ay. entonces él cuenta que él una vez estaba en un retiro de parejas, de matrimonio, y dice que cuando, o sea, que en verdad le venían a preguntar muchas cosas de matrimonio, sí, como que él da un consejo, pero bueno, no es algo que realmente le emocionara. Hasta que llegó un día un señor y le dijo, padre, mira, dirección espiritual. Y le dice, padre, mira, yo la verdad, te voy a decir una cosa, no, a mí me va bien con mi esposa, pero yo tengo una pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces se emocionó. Y cuando el padre le empezó a explicar que era el amor del padre y el hijo, el Señor lo entendió perfectamente porque dijo, ya entiendo, porque mira, cuando mi esposo y yo hablamos de nuestro amor, lo hablamos como si fuera una tercera persona. Nuestro amor es así, como si fuera una tercera persona. Entonces él ahí entendió el Espíritu Santo. Es el amor del padre y el hijo. Es que la suma del hombre y de la mujer cuando en amor se unen es más que cada una de sus partes. Es más, me explico, es realmente hay ese amor entre los dos forma, es algo nuevo, es algo nuevo. Y entonces esa es la imagen de Dios trino y uno. Es que es el fruto, ¿no? O sea, estoy pensándolo así, es el hombre y la mujer en unión, surge el amor y ese es el fruto de esa unión. Exactamente. Ahí Como que nos me igual, dieron ganas de casarme. ¿Mm? ¿Ya ya te quieres dijimos que casar? es Bueno, que es tu vocación. Sí, pero qué bonito, o sea, llevarlo. Y ese es en el momento en que nos parecemos, de cierta manera, no sé cómo se diga, a esa Trinidad, ¿no? Es así el es, Padre, el Hijo y su fruto, que es el Espíritu Santo, que sigue siendo el amor como consecuencia. efectivamente. Y por eso es que si hay matrimonios que no pueden tener hijos, que no se tienen que sentir menos, que son igual de imagen de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque el fruto es el amor entre ellos, ¿ok? Ese amor entre ellos que es un amor que se da, o sea, un amor que está llamado a desbordarse de alguna manera, ya sea adoptando, ya sea con Sí. algún servicio especial a la iglesia, al prójimo, al mundo. em, los hijos también son el fruto del amor y es como que es bellísimo porque es una sola carne que realmente es el hijo. El hijo es una sola carne del papá y de la mamá, Ujú, ujú. ¿no? Y es realmente
bellísimo, ¿no? Ver ese fruto del amor de manera visible. Pero también hay que ver el fruto del amor de manera visible en el amor entre los esposos, de manera visible, en la manera como se tratan, la manera como se quieren, la manera como se perdonan. O sea, ese realmente es un amor humano que a, está llamado a como entrar en el amor divino, es decir, que el amor, o mejor dicho, es el amor divino que entra en el amor humano, porque es el Espíritu Santo que ha sido vertido en nuestros corazones para que podamos amar con toda nuestra humanidad y con el Espíritu Santo, con toda la gracia de Dios que realmente se nos da para que podamos amar así, con esa totalidad, con esa entrega, con esa fidelidad. Una pregunta, yo tengo mucho más que decir, pero yo no sé, yo puedo estar hablando aquí por horas, o sea, díganme ustedes. Ay, A no, ver. estoy procesando todo lo que está hablando, padre. Yo aquí estoy en clase. Em, o sea, yo pienso que hemos visto un poco como hemos entrado como en la situación del mundo actual y después lo hemos aterrizado a lo que cada uno puede vivir, ¿no? Vimos este ciclo o los dos ciclos diferentes, entendimos como las crisis de identidad y ahora como entender cómo fuimos pensados desde el inicio y cuál es nuestra verdadera identidad. Pienso que es un montón para procesar para un episodio. Yo creo que está bueno, o sea, con este punto de partida de así nos pensó Dios, este era el plan original, podríamos como cerrar este episodio y arrancar el siguiente, ¿no? Que sea Vamos a este tener como que, el punto de inicio. ok, no, me parece muy bien, pero Valeria, vamos a tener que cambiar el programita ese que habíamos hecho porque es que mira, voy a explicar una cosa que es muy importante. Esto de que, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de cómo el hombre y la mujer están llamados a ser imagen de Dios y son imagen de Dios en su amor, en su comunión, nos hace entender, pero entender aquí arriba, es más en la mente, quizás un poquito con el corazón, pero más en la mente, a lo que estamos llamados. Es decir, estamos llamados a la comunión. Ujú. Atención, los sacerdotes también estamos llamados a la comunión y eso lo vamos a hablar en este podcast en algún momento y todos los vírgenes por el reino de los cielos, célibes por el reino de los cielos también. Eso lo vamos a hablar, ahí se los dejo. Pero Juan Pablo II dice que es una clave, pero importantísima. No basta entenderlo aquí con la cabeza. Eso no es suficiente. Eso sí, eso te da como una idea, te va dando como una dirección, pero no te transforma. Y el mundo de hoy no se guía por la cabeza, o sea, te guías por el sentimiento que te da, Sí. te guías por las experiencias que tú, te guías por eso estamos viendo videitos en TikTok lo que sea, porque es como una experiencia, o sea, es un sentimiento, es una sensación. Juan Pablo II por eso entendió que para tú asimilar tu identidad, no basta que te digan esto intelectualmente, o sea, eso no te hace a ti asimilar tu identidad realmente. Para tú asimilar tu identidad, y después hay muchos filósofos que han hablado de esto y lo han explicado muy bien, pero el punto central es que tú necesitas una experiencia. Necesitas una experiencia que te haga experimentar tú mismo quién eres. Y eso es lo que San Juan Pablo II, él explica que, claro, el problema es que después del pecado, nuestras experiencias vienen como filtradas por el error que hay en nuestra mente y no las sabemos interpretar bien porque nuestra sensibilidad ha sido dañada, nuestro intelecto ha sido dañado. Entonces, como que sí tenemos experiencias, pero no logramos sacar conclusiones bien de esas y no las logramos sentir bien y sentimos un poco, ¿por qué? Porque el miedo nos hace protegernos y no queremos sentir algunas cosas por miedo a ser heridos, porque hemos sido heridos y como que no queremos ser heridos más. Entonces, de verdad que no me voy a alargar, te lo prometo. Entonces, Juan Pablo II dice, lo que hay que hacer es que hay que ver cuáles eran las experiencias originarias, Originarias. es decir, esas experiencias que tuvieron Adán y Eva, donde ellos empezaron a entender quiénes eran, no porque alguien se los dio, sino porque ellos lo empezaron a experimentar en sí Uf. mismos. Y eso, fíjate que hay dos relatos de la creación. Hoy leímos el primero, las experiencias
originarias están en el segundo, que lo vamos a dejar En para el otro siguiente. episodio. Para el siguiente Eso. episodio. Muy bien. Eso. Así que el próximo episodio vamos a seguir con este tema de, o sea, que claro, creo que es como clave Es para clave. tener, el pensamiento primero. O sea, esta es la verdad. Así fui pensado yo desde el principio y, y a partir de aquí como se va construyendo todo lo demás, ¿no? Pero hay que hacer sentido en este primer paso, digamos, para que lo Ujú, demás tenga sentido también. ujú. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, padre, porque hoy día se ha lucido. Sí. Bueno, bueno, gracias. Pero, ¿qué tal si terminamos con una oración? Claro que sí. Pero de repente Adriana puede decirla. Sí. Ah, sí, dedazo. Pues bueno, en él nos encomendamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, pues te agradecemos este episodio. Gracias porque a través de tu palabra y de cada uno de nosotros nos permites reflexionar en tu verdad y también invitar y agradecer a cada uno de los que nos está escuchando en este momento o nos ha escuchado para que también reveles tu verdad en cada uno de ellos. Gracias por permitirnos indagar en estos temas que nos has dado como un tesoro y una luz que en medio de esta oscuridad es ese faro que se necesita. Te pedimos que nos permitas tener la capacidad de entenderlo y no nada más, como dice Juan Pablo, no nada más de entenderlo con la cabeza, sino de también poderlo experimentar. Nos encomendamos a ti, Madre mía, para que tú seas esa mamá que siempre nos lleves a tu Hijo y que le sigas hablando de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos los Ay, que llegaron al gracias. final. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós, muchas Gracias. Nos gracias. vemos.